Bien, muchachos, bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a continuar con nuestros temas. Vamos a iniciar, de hecho, con un tema nuevo y vamos a ver el día de hoy. Vamos a revisar las bases para poder entender y atacar ese tema y realizaremos algunos ejercicios muy sencillos de algunas partes de ese tema. Antes de iniciar, muchachos, formalmente quisiera preguntar si tienen alguna duda, comentario, pregunta que hacer al respecto de el trabajo que hemos realizado o de cualquier otra cosa que quieran comentar, muchachos. Adelante, es el momento. No hay dudas, muchachos, preguntas. Si me escuchan, confírmenme, por favor. No, profe. No, profe, y no creo que no hay dudas. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a proceder a revisar el tema del día de hoy. Vamos a empezar a ver estática. Vamos a ver ya la aplicación práctica de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, lo que es eh, el álgebra de vectores. Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar a la resolución de problemas, en este caso problemas de estática. Entonces voy a compartir mi presentación para que empecemos a trabajar sobre ella. Bien, muchachos, el tema se llama así, estática, equilibrio de cuerpo rígido. Muchachos, les pregunto, ¿a qué les suena esta palabra de estática o equilibrio? Pues algo que no se mueve. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, muchachos? Estática, equilibrio, ¿qué les suena? ¿Algo que tiene un balance? Que tiene un balance, muy bien. Bien. Precisamente esas dos cosas vamos a ver en esta parte del curso. Efectivamente, como nos decía José Antonio, estática se refiere a algo que no se mueve. Más que algo que no se mueve, se refiere a algo que está en equilibrio. La estática es una parte de la física que estudia las cosas que están en equilibrio. Para que algo esté en equilibrio no necesariamente necesita estar quieto, sin movimiento. Puede haber también equilibrio en movimiento, así que es un poquito más amplio ese concepto, pero está bien. En principio es lo que nos refiere la estática, algo que sin movimiento. Entonces, en esta parte del curso, muchachos, en estas 2 semanas que nos quedan antes del segundo examen parcial, vamos a ver cosas como estas que están aquí simbolizadas en estas imágenes. Vamos a ver, por ejemplo, esto que es algo pues algo que muy familiarmente vemos cuando salimos al parque, bueno, cuando se puede salir al parque, cómo se balancea y cómo se equilibran un par de niños, por ejemplo, en un sube y baja. Y entonces para la física es de interés estudiar todos los elementos que intervienen en que se logre ese equilibrio en un instante dado, eh, para que se logre ese equilibrio entre los dos niños que están subidos en esta sube y baja. Y entonces, pues, la física se encarga de estudiar todas las variables que entran en ese fenómeno físico, que representaría una cuestión de equilibrio precisamente. Entonces vamos a ver que en esta parte del curso cómo interactúan todos estos parámetros, todas estas variables físicas para lograr equilibrio. Por otra parte, también vamos a ver algunos problemas como estos en los que tenemos cuerpos que están unidos por medio de cuerdas, cables o lo que sea que los pueda mantener unidos, y cómo en algún momento dado esto puede estar equilibrado, es decir, puede lograrse un equilibrio, ya sea un equilibrio estático, que queden sin movimiento, o que se pueda mover de manera constante, y entonces también habrá un equilibrio. Y vamos a ver problemas
similar al de arriba del sub y baja, es problemas con vigas, cuerpos alargados, colocados sobre apoyos. Vamos a hacer su análisis de las fuerzas que están aplicadas sobre ellos y vamos a ver qué se requiere para que estén en equilibrio. Y entonces, en general, muchachos, esta parte del curso es la parte de estática. Vamos a estudiar el equilibrio de los cuerpos rígidos. Entonces, para eso necesitamos primero definir algunos conceptos. Perdón, algunos los tengo aquí, otros los van ustedes a investigar, ya les publicaré la actividad correspondiente. Pero bueno, vamos a revisar los que tengo aquí ya en esta presentación preparados. Vamos a irlos repasando y tratando de entenderlos. Entonces aquí tengo mi primer definición de estática, perdón, ya me moví. Aquí tengo la definición de estática, me dice que es esta parte de la física que estudia precisamente los cuerpos en equilibrio. Decía que no, el equilibrio puede ser tanto estático como dinámico, es decir, sí, efectivamente, una parte de ese equilibrio puede ser, se refiere a que algo no se mueve, que algo está sin movimiento, esa parte es el equilibrio estático. Y cuando decimos que algo está en equilibrio estático, quiere decir que no se desplaza o no rota. Por ejemplo, aquí tengo mi carrito, en este momento está en equilibrio estático, no se desplaza en ninguna dirección. Si se está moviendo en alguna dirección, cualquiera que sea, entonces no hay equilibrio. Pero en este instante preciso está en equilibrio porque no se desplaza y además no rota, es decir, no gira. Tengo aquí, por ejemplo, a otro de mis auxiliares de la clase, que normalmente utilizo en estas clases. En este momento no está en equilibrio porque está rotando, está girando. A pesar de que no se mueve ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, está girando. Y peor, está girando de manera irregular, a veces hacia un lado, a veces hacia el otro. Y entonces aquí no hay equilibrio. Para que esto esté en equilibrio, debería de estar completamente detenido. Tal vez ahí podríamos decir que está en equilibrio. En equilibrio estático, pero también hay equilibrio dinámico, muchachos, como me dice esta parte de la lámina del lado derecho. Un equilibrio dinámico dice que se puede lograr cuando algo se desplaza en línea recta y a velocidad constante, o rota, es decir, gira con velocidad angular constante. Entonces mi carrito, si se mueve a velocidad constante, entonces también estará en equilibrio, en un equilibrio dinámico. Y mi lagarto que tengo aquí, si estuviera girando a una velocidad constante, pues también estaría en un equilibrio dinámico. Si su velocidad está variando o está cambiando de dirección, gira en un momento en un sentido y en lo siguiente en otro sentido, entonces no hay equilibrio. Entonces, muchachos, entonces este concepto del equilibrio es un concepto más amplio que la simple falta de movimiento. Entonces puede haber equilibrio de los dos tipos, dinámico y estático, y se puede identificar de esa manera. Pero bueno, esa es la parte de la definición de la estática. Es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso, precisamente cuerpos en equilibrio, condiciones en las que los cuerpos van a lograr equilibrio, es decir, van a tener alguna de estas condiciones, o se van a mover a velocidad constante, o a girar de manera constante, o definitivamente no se van a desplazar ni van a girar. Eso es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso. Y bueno, vamos a ver que existe algo, de hecho es una cantidad física que ya hemos nombrado, que se llama fuerza. Y esta fuerza, pues es, de manera general, es una causa que puede modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Nuevamente tengo aquí mi carrito, está en equilibrio, está detenido. Para yo cambiar su estado de reposo en el que se encuentra en este momento, tengo que aplicarle una fuerza y entonces se empezará a mover y cambiará su estado de reposo a movimiento. Entonces la fuerza que le estoy aplicando es precisamente lo que logra que este carrito cambie su estado de reposo a movimiento, y entonces de esa manera se define una fuerza. Pero las fuerzas tienen diferentes orígenes, o sea, se pueden lograr de diferente manera.
algunas las hemos conocido, las hemos visto. Todos sabemos que este planeta Tierra, a todos los cuerpos que estamos sobre ella, llámese cuerpo de manera general, cualquier cosa sobre la superficie de la Tierra, nos atrae. Hay una cierta fuerza que nos atrae, que nos mantiene precisamente sobre la superficie de la Tierra. Esa fuerza se llama una fuerza gravitacional. Hay un campo gravitacional que nos atrae y que tiene una fuerza sobre nuestros cuerpos o sobre cualquier cuerpo en general que está en la superficie de la Tierra, incluso a cierta distancia de la Tierra, ¿no? Sobrepasando esa cierta distancia deja de existir esta fuerza, o sea, es muy pequeña, de tal manera que ya no es apreciable. Pero también existe la fuerza eléctrica, muchachos. Si ustedes en su curso de Física 3 van a poder experimentar o al menos visualizar que cuando hay cuerpos que se cargan eléctricamente, pues existen fuerzas entre ellos, fuerzas que pueden ser de atracción o repulsión, que dependerán de esas cargas eléctricas que pueda contener cada uno de esos cuerpos. Hay fuerzas también de origen magnético, las que se dan, por ejemplo, entre los imanes. Yo creo que eso sí, todos hemos tenido la oportunidad de tener entre nuestras manos un par de imanes y hemos experimentado esa fuerza, es decir, hemos tratado de unirlos o hemos tratado de separarlos cuando se encuentran unidos y hemos visto palpablemente, hemos palpado esa fuerza que se genera entre ellos. Entonces es otro tipo de fuerza, una fuerza magnética. Y también sabemos, lo hemos visto también en alguna parte en química, que el átomo está formado de ciertas partículas muy pequeñitas, muy invisibles al ojo humano, pero que tienen ciertas fuerzas entre ellos, que por ejemplo hay un núcleo que forma el átomo y hay electrones que giran a su alrededor, pero por esas fuerzas que existen entre ellos, pues esto no se separa, no se hace un caos, sino que se mantiene unido por esas fuerzas a nivel atómico. Entonces, estas cuestiones de la fuerza eléctrica, magnética y atómica son temas de la física 3 y la física 4 que ustedes verán en su oportunidad. El día de hoy nos vamos a basar en una fuerza de origen mecánico, es decir, todo lo que vamos a estudiar en este curso tendrá que ver con fuerzas de origen mecánico, fuerzas mecánicas. Entonces, la característica de estas fuerzas mecánicas es que requieren el contacto directo entre los cuerpos, a diferencia de todas las que tengo del lado derecho. La gravitacional, por ejemplo, no necesito estar en contacto con la Tierra, siempre va a existir esa fuerza. Si yo brinco, pues esa fuerza me va a traer de nuevo, aunque no esté en contacto con ella, me va a traer de nuevo hacia ella. La fuerza eléctrica, van a ver que con el simple hecho de acercarse los cuerpos, se va a manifestar. Los imanes o la fuerza magnética debido a esos imanes también se va a manifestar solamente con la cercanía, aunque no estén en contacto. Y igual a nivel atómico. En el caso de la fuerza mecánica, que es lo que vamos a estudiar en este curso, es así, requiere contacto entre los cuerpos. Es decir, yo, a pesar de que tengo este cuerpo aquí y tengo aquí una fuerza que puedo aplicar, ya la estoy aplicando, pero no pasa nada con el carro. ¿Cuándo va a pasar algo? Pues cuando esta fuerza precisamente esté en contacto con el cuerpo. Hasta entonces voy a lograr que cambie su estado de reposo a movimiento, porque esta fuerza que yo aplico con mi dedo es una fuerza mecánica, una fuerza que requiere contacto físico entre los cuerpos. En este caso, mi dedo, que es el que está proporcionando la fuerza, y el cochecito, que es el que se empieza a mover debido a la fuerza que le aplico. Entonces, esa es la característica de estas fuerzas que vamos a estudiar en este curso. Son fuerzas mecánicas que requieren contacto entre los cuerpos. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, bien. profe. Gracias. Entonces, vemos que en estos casos, en las imágenes que tengo yo aquí el señor que está sobre la cuerda floja, pues efectivamente está ejerciendo una fuerza sobre esta cuerda, que precisamente porque hay un contacto de su pie con este punto donde está la cuerda, entonces ahí hay una fuerza mecánica. Vemos aquí una superficie en la que está colocada este bloque amarillo, y bueno, pues están aquí en contacto, y entonces pues aquí hay una superficie en donde se manifiestan fuerzas
precisamente porque hay ese contacto entre cuerpos. Se manifiestan un par de fuerzas que están aquí nombradas, vamos a ver más adelante el detalle. Y acá tenemos otro caso similar, tengo un bloque colocado sobre la superficie, pues aquí habrá unas fuerzas que se pueden manifestar debido a que hay contacto entre dos cuerpos, y aquí también, porque aquí hay algo que está proporcionando una fuerza y está haciendo contacto con este cuerpo, lo mismo que esta otra fuerza. No sabemos de dónde proviene, pero necesariamente necesitará haber contacto con este cuerpo para que se pueda manifestar esta fuerza. Todas estas fuerzas son de origen mecánico. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo suspendido de una cuerda, y necesariamente pues aquí este cuerpo pues, va a tener una fuerza, que es la fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza se va a llamar el peso, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y desde luego, como está colgada este cable, pues este cable va a estar tenso, va a tener una cierta tensión, entonces va a haber por aquí otra fuerza que esté sujetando a este cuerpo, y precisamente en este punto pues aquí es donde hay contacto de estos dos elementos, y por eso se pueden manifestar estas fuerzas de origen mecánico. Entonces, en general, este tipo de fuerzas y estas cosas que estamos viendo aquí son las que vamos a estudiar en esta parte del curso. Vamos a aprender a interpretarlas y a determinarlas. Voy a pasar entonces a mi siguiente lámina, en donde vamos a hablar de otros conceptos importantes, interesantes también. En principio, el concepto de partícula, muchachos. Cuando hablamos de partícula, generalmente nos referimos a algo muy pequeño. Cuando hablamos de las partículas subatómicas, por ejemplo, hablamos de cosas que son muy pequeñitas, invisibles al ojo humano. Pero en el caso de la física, muchachos, cuando hablamos de una partícula, nos referimos a, como está aquí escrito, a un cuerpo cuyas dimensiones se consideran despreciables, es decir, algo muy pequeñito, algo que podemos representar con un punto en el espacio, eso será una partícula. Y en general, muchachos, en general cualquier cuerpo, cualquier objeto que nosotros estudiamos en física, lo vamos a estudiar como si fuera una partícula, es decir, como si fuera un punto en el espacio, algo que no tiene una dimensión apreciable, independientemente de su forma o su tamaño. Siempre vamos a estudiar en física algo como si fuera una partícula. Tengo aquí, por ejemplo, tres imágenes de tres coches de diferentes tamaños. Bueno, pues para la física, cualquiera de estos tres coches se puede representar lo mismo, con un punto en el espacio, como si fueran una partícula, independientemente de su tamaño, de su forma, de su color y sabor. En física, todos estos tres vehículos se van a representar solamente como un punto en el espacio, como si fueran una partícula. Entonces es interesante e importante que lo recordemos. Después tenemos que este concepto también es importante, de cuerpo rígido. Me dice que para la física el cuerpo rígido es aquel que no sufre deformaciones al aplicar una fuerza. Si yo tengo un cuerpo cualquiera, por ejemplo mi marcador, si yo le aplico una fuerza, pues voy a lograr que cambie su estado de reposo a movimiento, pero este cuerpo que estoy aplicando una fuerza, este cuerpo no sufre ninguna deformación cuando yo le aplico la fuerza. Independientemente de qué tanta fuerza le aplique, no va a sufrir deformación hasta cierto límite, ¿verdad? Desde luego que si yo le aplico demasiada fuerza en muy poco tiempo, pues es muy probable que lo deforme, incluso que lo destruya. Pero bueno, para el efecto de la física, muchachos, todos los cuerpos se consideran como cuerpos rígidos, es decir, que no se deforman cuando les aplicamos fuerzas. Aunque en la realidad, si nosotros pudiéramos ver a nivel microscópico esto, veríamos que efectivamente en el punto donde hago contacto sí hay una pequeña deformación, pero bueno, no es apreciable a simple vista. Y para efectos de la física, todos los cuerpos son cuerpos rígidos, es decir, no se deforman cuando les aplico una fuerza. ¿Vale? Hay que tomar en cuenta eso también. Y entonces hay una cosa que también debemos entender que se llama el principio de transmisibilidad. ¿Qué me dice este principio de transmisibilidad? Que cuando yo aplico una fuerza
no varía su efecto si su punto de aplicación se traslada a lo largo de su línea de acción. ¿Qué me dice esto, muchachos? En este carro, por ejemplo, este coche amarillo que tengo aquí, si yo le aplico una fuerza, digamos en esta dirección, le aplico esta fuerza en esta dirección, ¿qué va a pasar con este carro? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué pasa con este carro si le aplico una fuerza en esta dirección? ¿Va a ir de reversa? Bueno, sí, va de reversa porque aquí tiene su faro de frente, sí. Se movería hacia la derecha, ¿no? Independientemente que fuera reversa o frente, se movería hacia la derecha. Bien, gracias. ¿Y qué pasa si en vez de aplicarle esta fuerza aquí, yo se la aplico, digamos, aquí, pero en esta dirección? ¿Qué pasa con este coche? ¿Hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Igual hacia la derecha, ¿no? Y si de alguna manera yo le pusiera unas agarraderas por aquí al centro, aquí lo agarra del poste central y le aplico la fuerza en esta misma dirección, pues voy a lograr el mismo efecto, se va a mover hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Entonces, bueno, muchachos, precisamente este punto de que yo puedo aplicar la fuerza en cualquier punto, en cualquiera de los puntos que están en esta misma dirección, eso se llama el principio de transmisibilidad. Es lo que me dice este principio, que una fuerza no varía su efecto cuando su punto de aplicación se traslada a lo largo de la línea de acción. Esto que marqué punteado es precisamente la línea de acción, es la dirección en que está esa fuerza. Es una línea imaginaria en que yo puedo trazar a lo largo de ese vector fuerza. Pero independientemente si lo aplico aquí, es decir, en la parte trasera del vehículo, o si lo aplico aquí, en la parte intermedia del vehículo, o lo aplico acá, en la parte trasera, pero esta es la parte frontal, esta es la parte trasera del vehículo, voy a lograr el mismo efecto, es decir, voy a lograr que este cuerpo se traslade hacia la derecha. Entonces, este principio es importante porque yo puedo mover este vector fuerza a cualquier posición y su efecto va a ser el mismo. Ese es el principio de transmisibilidad. Tengo, por ejemplo, este carro rojo, que simplemente por ser un cuerpo que está en el planeta Tierra, tiene una fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra que se llama el peso, que nosotros vamos a simbolizar con la letra W, del inglés weight, peso. Y entonces este peso, por el principio de transmisibilidad, yo lo puedo representar ahí, o lo puedo representar aquí, o lo puedo representar incluso aquí en el centro. Ya no se alcanza a ver, que es del mismo color rojo. Lo puedo representar aquí en el centro, y como todos estos están en la misma dirección, en la misma línea de acción, entonces el efecto que produce este peso será el mismo en cualquier punto que lo represente o lo ponga. Entonces eso es lo que se refiere al principio de transmisibilidad, muchachos. Por ejemplo, si tuviera aquí una fuerza aplicada sobre este bocho más moderno, daría lo mismo si la aplicara yo aquí o si la aplicara en algún otro punto, siempre que esta fuerza estuviera en la misma línea de acción. O sea, sería lo mismo si yo la aplicara en este punto, en esta misma dirección, o incluso en la parte baja, aquí, en este punto, siempre que sea la misma dirección, sobre esa línea de acción, voy a obtener el mismo efecto. Bien, eso es lo que me dice el principio de transmisibilidad. Yo puedo aplicar esta misma fuerza en cualquier punto y su efecto va a ser exactamente el mismo. ¿Esto por qué, muchachos? Porque eventualmente vamos a tener que mover nuestros vectores a lo largo de su línea de acción, y tenemos que entender que independientemente que donde lo pongamos, su efecto va a ser el mismo, siempre que conserve esa línea de acción. Si lo movemos en otra dirección, entonces ya no es el mismo, ya no tiene el mismo efecto, pero si lo movemos en su misma línea de acción, entonces ese vector
generalmente vamos a hablar de fuerzas, tiene el mismo efecto, no cambia su efecto. Muchachos, preguntas, dudas, algo que quieran comentar. ¿No? Sí, no. No, prof, todo bien. Bien, voy a pasar entonces a lo que sigue. Porque lo que sigue es lo que se denomina el peso de los cuerpos. Aquí vamos a empezar a hablar ya de que los cuerpos tienen una característica que se denomina su peso. Este peso es propiamente una fuerza, y este peso es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Es decir, cualquier cuerpo en la superficie de la Tierra, a sus alrededores, hasta cierta distancia de él, experimenta una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, que siempre lo obliga a dirigirse en esa dirección, ¿sí? Y esta fuerza se llama precisamente el peso. Habíamos dicho que le íbamos a representar con esta letra W. Es una W y parece una omega, es una W realmente. Está dirigida hacia el centro de la Tierra y, punto importante, este peso siempre se considera negativo precisamente por esa dirección, porque tiene una dirección en sentido del eje Y negativo. Precisamente por eso se considera negativo este peso. Y este peso también se define como la atracción hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Ustedes han escuchado de la gravedad, de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es una expresión que hemos utilizado por mucho tiempo, que no es del todo correcta. Lo que hay es un campo gravitacional, y ese campo gravitacional genera una fuerza con nuestra masa, o la masa de cualquier objeto genera una fuerza que es precisamente este peso. Este peso sería la fuerza que genera la gravedad sobre cualquier cuerpo en la Tierra. Entonces, vamos a tratar de, cuando nos refiramos a la gravedad, no hablemos de la fuerza de la gravedad, hablemos de la gravedad simplemente, o hablemos de la aceleración de la gravedad, o hablemos del campo gravitacional, que combinado con nuestra masa generan el peso, porque el peso de los cuerpos, dice aquí en otra parte de la lámina, se calcula multiplicando su masa por la aceleración de la gravedad. Esta letra G, que ustedes seguramente ya conocen, han usado en algún punto de la vida, es lo que representa la aceleración de la gravedad. Y como toda aceleración, pues tiene unidades de aceleración. Vamos a ver que esta tabla me muestra el valor, las unidades de esta constante G, que es la aceleración de la gravedad. Y entonces vemos que en el sistema internacional esta constante, que es la aceleración de la gravedad, en el sistema MKS, tiene un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad. Es decir, 9.8 metros por segundo cuadrado. Si se dan cuenta, son unidades del sistema internacional, metros, segundos. Para unidades del sistema CGS, del centímetro, gramos, segundos, simplemente cambian estos metros que tengo aquí arriba por centímetros. Entonces se multiplica por 100 y eso me da 980 centímetros por segundo cuadrado. Ese es el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad en el sistema CGS. Y en el sistema inglés, pues habría que hacer las conversiones adecuadas para pasar estos metros a pies, o estos centímetros a pies, y veríamos que obtendríamos en el sistema inglés una aceleración de la gravedad de 32.2 pies por segundo cuadrado. Entonces, esta es la aceleración de la gravedad. Si yo necesito determinar el peso de un cuerpo, lo que tengo que hacer es multiplicar la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad, que es esto que tengo aquí en esta expresión. Esta es una muy importante, la vamos a estar usando de manera continua. El peso de cualquier cuerpo lo tengo que determinar multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, si yo hago eso en el sistema internacional, por las unidades del sistema internacional, voy a multiplicar masa que se da en kilogramos por una aceleración en metros por segundo, que es la aceleración de la gravedad, y entonces voy a obtener esta unidad ya conocida por ustedes, que se llama Newton.
Entonces, el conjunto de kilogramos metros por segundo cuadrado es Newton. Es la unidad de fuerza en el sistema internacional, el sistema MKS. Del mismo modo, en el sistema CGS, si yo multiplico masa que está dada en gramos por aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad que está dada en centímetros por segundo cuadrado, lo que obtengo es una unidad de fuerza que se llama DINA. Y la DINA pues, es la combinación de gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Esto es una DINA. Y en el sistema inglés de manera similar, si yo multiplico masa, que en el sistema inglés está dado en libras, por una aceleración que en el sistema inglés está dado en pies por segundo cuadrado, voy a obtener una unidad de fuerza que, si no mal me acuerdo, no lo tengo puesto aquí, pero se llama poundal. Que es la unidad de fuerza o de peso en el sistema inglés. Entonces, ya tengo aquí las unidades de peso o de fuerza en el sistema inglés, CGS e internacional, perdón. Y entonces voy a ver aquí mis dibujos del lado izquierdo. Veo que aquí tengo, por ejemplo, este bloque naranja. Me dice que tiene una cierta masa y entonces tiene aquí una fuerza que apunta hacia abajo, que es el peso. Normalmente aquí está multiplicada, perdón, simbolizada con una letra P, pero vamos a acostumbrarnos nosotros en este curso a que el peso lo vamos a simbolizar con la letra W. Les digo del inglés weight y es igual precisamente a esta masa por la aceleración de la gravedad. Sus unidades van a ser desde luego newtons, si es que usamos unidades del sistema inglés, porque aquí la masa está dada en kilogramos, y entonces utilizaremos aceleración en metros por segundo cuadrado. Igual tenemos aquí esta, no sé qué es, una burbuja, una bolita de quién sabe qué, pero aquí está simbolizado su peso, que vamos a simbolizar con la letra W, y la manera de obtenerlo es multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad. Aquí también lo tenemos representado en este vector rojo. Este que está representado en rojo es el peso de este bloque, de este cuerpo que está suspendido, está colocado sobre esta superficie. Y aquí hay una fuerza de reacción que no vamos a usar en este curso. Seguramente en Física 2 lo vamos a utilizar mucho. Ya después lo explicaremos entonces qué es esa fuerza de reacción, esa fuerza normal que dice aquí. Por el momento nos interesa precisamente la cuestión del peso. Yo veo que aquí tengo un vehículo, un carrito. Voy a suponer en el primer caso que este es un carro de juguete. Voy a suponer que fuera mi carrito que tengo aquí, muchachos. Pregunto, ¿alguna estimación de cuánto puede pesar este carrito? ¿Cuánta masa puede tener? Díganme una cantidad en gramos. Como 900 gramos. ¿900? Sí. No está tan pesado, pero a ver, un poquito menos. 400. Ok, vale, 400, así. Nada más, es cerca de medio kilo de tortillas, está bien. Me parece más adecuado. Gracias. Vamos a considerar entonces esa masa para este carrito. Vamos a considerar en primer caso que es un carrito de juguete que tiene una masa de 400 gramos. Es una masa, perdón. Esto que ustedes, muchachos, cuando van a pesarse en alguna báscula o cuando van al doctor y los pesan en la báscula, lo que ustedes ven en la báscula no es su peso. Realmente lo que ustedes ven en la báscula es su masa. Eso es lo que les están dando como información, que siempre lo relacionamos con nuestro peso, pero la verdad es que lo que medimos con las básculas no es el peso, es la masa, la cantidad de materia que tenemos. Entonces la masa de este carrito es de 400 gramos, como nos sugirió la compañera.
Y entonces me interesa determinar cuánto vale su peso. Primero voy a representarlo sobre este vehículo. Voy a representar que su peso, como siempre, va a apuntar hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo en el sentido negativo. Y me interesa determinar este peso, y sé que este peso lo puedo obtener multiplicando su masa de este carrito por la gravedad. Y entonces, si yo hago eso, voy a obtener que el peso de este carrito pues va a ser su masa de 400 gramos por la gravedad correspondiente. Entonces, de esta manera voy a obtener su peso multiplicando 400 gramos. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué lo voy a multiplicar? ¿Por qué cantidad? ¿Cuánto vale esta G para este caso? 9.81. Bien, ¿alguna otra idea? Gracias, José Antonio. ¿Alguna otra idea? ¿No serían 980? Hay que tener cuidado ahí. Efectivamente hay que ser congruente con las unidades. Estoy hablando de una masa que estoy dando en gramos. Ah, sí. Entonces tengo que utilizar la constante de la gravedad correspondiente. Cuidado con eso. Entonces está bien, gracias por el segundo. Entonces voy a usar 980 centímetros por segundo cuadrado, que es el valor que corresponde a la constante de la gravedad para este sistema de unidades. Bien, se va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos en 2 minutos y continuamos con estos ejercicios, por favor. Los veo en 2 minutos más. Gracias.